Buenos días a ti, a Fernan y a Moraima y a toda tu audiencia. La verdad que cosas buenas ya entrando ya en la Navidad. Sí. Los airecitos de Navidad nos han tomado de sorpresa, por lo menos a mí, que se ha recrudecido la parte de cómo, ¿verdad?, se sigue manejando el asunto del COVID. Gustavo, y la noticia de la reunión de los alcaldes que han provocado que la gobernadora en 48 horas vaya a hacer un anuncio antes de que venza la presente orden ejecutiva, aparentemente, ¿verdad?, para poner ciertas cosas con un poquito más de restricción. Sí. ¿Qué comentario merece de tu parte un pasito para adelante y otro para atrás en términos del impacto económico tan frágil que seguimos viviendo? Mira, Juan Carlos, de verdad que llevamos casi desde marzo, estamos en diciembre, vamos casi para 8 meses en esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir. Me parece que todavía no hemos logrado manejar toda esta situación del COVID-19. Y cuando digo hemos podido, me refiero colectivamente todo el mundo, ¿no? La sociedad, el gobierno, todos hemos intentado, a mi juicio. Veo más gente con mascarilla, veo más, como se dice en inglés, awareness, ¿no? Más preocupación, sí. Pero las estadísticas siguen reflejando que no hemos controlado la pandemia. Creo que hay un elemento que se ha perdido de perspectiva, a mi juicio, y salió una noticia, creo que fue en el Nuevo Día de antes de ayer, que es el issue de que el mes de noviembre fue donde mayor rebote hubo en el COVID. Para el público hay que recordar que las elecciones fueron el 3 de noviembre y que vimos la gente en la calle, en caravana, los políticos en campaña, y en gran medida no hay, ¿verdad?, una vinculación científica, pero todos vimos todo lo que estaba pasando. Así que yo creo que este rebote en gran medida se puede atribuir mucho de él al tema electoral. Así que es irónico, ¿no?, que ahora estos alcaldes, a los cuales conozco muchos de ellos, los respeto, no hubo esa preocupación mientras se hacía campaña, y ahora, como pasó después de las primarias, de hecho, sale todo el mundo de que cerrar a Puerto Rico otra vez. Yo creo que eso no es tan lineal. Yo creo que hay que tener cuidado. Estos alcaldes, muchos de ellos están en una situación financiera bien terrible, y que cualquier decisión de cierre, tomando en cuenta que la salud va primero, Juan Carlos, va a tener un impacto dramático en la economía de muchos de estos pueblos, porque muchos comerciantes están ya bien débiles. Los estímulos se han acabado, los estímulos que se han inyectado se acabaron, están a punto todos ya de esas ayudas terminar su propósito. Así que no se puede tomar esto como una decisión a la carrera. Hay que estudiar las repercusiones y ver qué otras opciones hay para que esto no sea un efecto dominó más terrible de lo que ha ocurrido en la economía. Como experto económico, Gustavo, un lockdown de 2 semanas que aparentemente es parte de la propuesta de muchos de los alcaldes, un lockdown total de 2 semanas. El pequeño y mediano comerciante que ya, es verdad, está en un punto de fragilidad tal, pudiese ser un jaque mate para miles de negocios en Puerto Rico, en plena época navideña. Sí, yo creo que todo el mundo está esperando la Navidad. ¿Sabe? Aquí estos son datos, sobre un 20, 25, 30% de la venta de muchas empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico ocurren en la temporada navideña. Eso es un dato, o sea, eso estadísticamente eso es un hecho que se puede demostrar. Ha sido la tendencia histórica, las personas ahorran para Navidad, el bono de Navidad lo inyectan en la economía, la Navidad pues provoca un consumo más fuerte del resto del año. Así que muchos de estos pequeños y medianos comerciantes estaban viendo la época navideña como ese oasis, sí, que les permita, como se dice, ¿no?, empatar la pelea después de 8 meses muy terribles. Así que hay que tener en esa decisión que se vaya a tomar, poner en balanza que la salud financiera de miles de hermanos puertorriqueños que han estado pasándola mal y que no son responsables directos del mal manejo que a mi juicio ha tenido el tema de la pandemia por parte del propio gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que sí, hay que tener disciplina, hay que la ciudadanía hacerse más responsable en la parte que le toca al pueblo, al ciudadano, a los patronos, pero me parece un poco descabellado esta petición que hacen muchos estos alcaldes, porque vuelvo y digo, nadie protestó, yo no había ningún político autoimponiéndose cuarentenas o cuidados, o todo el mundo estaba, como
como se dice en inglés, business as usual. Y es terrible porque estas campañas, yo trabajé en ellas hace mucho tiempo atrás, y son masas de gente. La gente lo ve en la calle, por mi casa pasaban las guaguas y la gente sin mascarilla. Así que yo creo que esto es atribuible a los políticos de Puerto Rico que no fueron responsables. Y ahora estamos pagando en gran medida a todo el público por esta situación. Gustavo, ¿cuál sería tu recomendación al gobierno y a la gobernadora en términos de las nuevas restricciones o tú entiendes pues que en efecto deberían quedarse como están las restricciones o cuál es tu recomendación? Bueno, primero tratar de entender de dónde viene este brote, o sea, de dónde viene este brote. Yo pienso que es eso porque tuve amigos que estaban envueltos en ese proceso, tengo amistades que todavía están vinculadas al tema político, así que yo creo que además del tema electoral, ¿verdad?, de las elecciones y la campaña, otras personas en el mundo ya de distribución de alcohol y ¿verdad?, esa industria me dice que todavía hay mucho chinchorreo todavía ahí. Ayer salió en la noticia de que los alcaldes se comprometieron en fiscalizar más los chinchorros. Yo digo, no estoy estigmatizando el chinchorro, yo creo que tienen derecho igual a comer. Lo que sí creo que no se puede permitir es la actividad chinchorreo como la conocíamos, y creo que lo damos otra vez. Si hay un tema, pues mira, yo no quiero ser dramático, pero quizás hay que estudiar una ley seca, quizás hay que estudiar la posibilidad de que a partir de cierta hora no se venda estipendio, no se venda alcohol para consumo en estos lugares. Entonces, puntualizar los áreas donde científicamente podamos demostrar que el rebote del COVID está vinculado a ciertas actividades y empezar a hacer eso. Pero tú no puedes coger con una ametralladora, empezar a disparar, ¿verdad? O es una analogía, y disparar a lo loco y te vas a llevar enredado a responsables y irresponsables por igual. Yo creo que no es el enfoque adecuado. Gustavo, ¿tienes más o menos una idea de cuántos negocios hasta ahora hemos perdido? Ese número es un número que no existe, es un buen planteamiento. Yo tengo un boletín que recibo, que es un informe de las quiebras, que sale por meses. Las quiebras no se han disparado porque, número uno, había dinero que se inyectó en la economía. Aquí se ha inyectado, para que el público tenga una dimensión aquí numérica, cerca de 6,000 millones de dólares en diversas ayudas. En el PUA, entre el programa que estuvo muy controversial, los préstamos a las empresas que dieron los bancos, los PPP, el CARES Act, aquí los cheques que enviaban a las casas a la gente. O sea, aquí han entrado 6,000 millones. Esos 6,000 millones ha sido como un suero para que la economía, que es el paciente que está aquí con esta situación de difícil, pueda operar. Así que ya esas ayudas se están acabando y se espera que en el primer trimestre del 2021 esas quiebras comiencen a ocurrir. Sí ha habido cierres de negocio porque la gente puede cerrar y no necesariamente va al Tribunal Federal a radicar una quiebra. Una quiebra es costosa, tienes que ir con un abogado, un CPA. Así que sí ha habido cierres. Las encuestas que yo he hecho apuntan a que hay se espera que entre un 20 y un 25% de los negocios no sobrevivan a esta situación, y son las empresas más pequeñas y medianas. Los hoteles están pasándola muy mal, los restaurantes están pasándola muy mal, así que ponte un número cercano a eso. Son encuestas que yo he hecho con gremios empresariales, que un 20 o 25% no pueda sobrevivir la pandemia, y que se puedan perder entre 80,000 a 100,000 empleos en el próximo año debido al efecto directo que ha tenido el COVID en la economía. Eso es mucho. Eso es enorme, Gustavo. Sí. Eso es un golpe. 80,000 personas que entren en el 2021 sin empleo es un golpe mortal. Es un golpe mortal. Es un golpe muy fuerte. Es un impacto directo que se ha venido manifestando. Aquí hemos perdido sobre 225,000 empleos en los últimos 12, 14 años, Juan Carlos. Que es el otro tema. Habíamos hablado de cómo toda esta gran depresión, los huracanes, la quiebra del gobierno, todo, o sea, Puerto Rico viene de un proceso bien largo, de un desgaste productivo y de un disloque fuerte, ¿no? Y de una gran emigración. O sea, esta es la economía. Si tú miras a Puerto Rico entre las 50 economías de los estados en Estados Unidos, si fuéramos a mirarnos en ese espejo federal, Puerto Rico es la única economía que nunca ha salido de la depresión luego de la crisis financiera del 2008 de Wall Street. Así que esta es una economía muy débil, está muy enferma desde el punto de vista productivo,
y todas las decisiones que se van a tomar no pueden descansar, a mi juicio, en que van a venir más dinero federal. El otro tema que si me da tiempo lo traigo, o si me pido lo traigo ahora, ya el gobierno federal dijo que no hay más cheques este año, no hay más estímulos, así que había una expectativa de que hubiera un segundo paquete. Quizás ese paquete viene, digo paquete, ¿verdad?, de ayuda federal en el 2021, una vez llegue Biden, el nuevo presidente. Pero como se dice, ahora estamos corriendo sin gasolina, en algún momento se va a acabar la gasolina federal, y ahí entonces que se va a manifestar con mucha más claridad el efecto de la pandemia en la economía y en los pequeños y medianos, que son los sectores más afectados por esta crisis. Sí, sin ánimo a que nadie entienda que es un comentario que tiene que ver con política, te pregunto si entonces, sin esta asignación de fondos federales, ya nuestra economía hubiese colapsado hace tiempo de manera total. No, que concurro contigo, Juan Carlos, y creo que es importante traerlo así. Yo igual todas estas cosas las digo sin ninguna intención político-partidista. Si no hubiera aquí dinero federal, esto hubiéramos colapsado hace tiempo. Porque esto es una economía que después de la crisis financiera del 2008, para que tengan magnitud, aquí entraron $7 billones de los fondos ARRA. No sé si ustedes se acuerdan de ese dinero que entró a Puerto Rico. ¿Se acuerdan de los fondos ARRA? Sí, claro que sí. Con Fortuño, ¿no? Con Fortuño, correcto. Todavía hay equipos por ahí dando vueltas que negocios no prosperaron y no echaron para adelante y el equipo se quedó y nunca se recogió equipo bueno que servía para que otro negocio echara para adelante. No sé si tienes conocimiento de eso. Bueno, ese no es el tema, pero sabes de eso, ¿verdad? Sí, porque estos dineros entran y ya hemos demostrado lamentablemente una incapacidad y efectivamente los gobiernos que sean de poder manejar esto correctamente. Así que ahí entraron $7 billones, después vino María y el huracán María y nos inyectaron, FEMA inyectó aquí sobre $12 billones entre FEMA y las demás agencias federales. Ahí tienes 19 y ahora con el COVID han entrado 6. Así que en la última década nuestra economía ha recibido, a raíz de todas estas crisis, estos eventos naturales, sobre $25,000 millones. Sin embargo, la economía no está funcionando a su plenitud. La pobreza ha aumentado el desempleo, ha aumentado la emigración, y no digo esto con ánimo, ¿verdad?, de pesimismo o negatividad. Es un planteamiento de que esta economía no puede crecer con ayudas. Esta economía tiene que rearticularse productivamente, tiene que buscar cómo la gente produce más, cómo la gente empieza a trabajar, cómo la gente reinventa su negocio, que es la narrativa, Juan Carlos y Moraime Fernando, que yo trato, ¿verdad?, muy humildemente como economista plantear, de que esto es una gran oportunidad histórica para que nos reinventemos como sociedad y como empresarios y podamos entonces usar la próxima década de una década de reactivación económica y social. Pero en la medida en que la gente descanse en estas ayudas, vas a matar la ética productiva del país. Y un país que no tenga una ética de trabajo y que solamente esté pendiente cuándo va a llegar un cheque federal, ese país no va a prosperar. Lamentablemente, yo creo que es un planteamiento que lo hago con mucho respeto, pero estadísticamente está probado que una sociedad que esté altamente dependiente de ayudas de que no controla de otro país, sea Estados Unidos, sea China, no va a salir a flote. Y yo creo que esa es la gran lección de todo esto, de cara, ¿verdad?, 2021, una nueva década que comienza ahora en par de semanas. Gustavo, ¿alguna reacción a la posibilidad de que Sidre sea el hombre de desarrollo económico? Manolo, usted primero es amigo mío personal, para que quedemos claros tengo, ¿verdad?, estoy vinculado emocionalmente a la posibilidad de que él sea el secretario. Hay una amistad de más de 20 años. Manolo presidió la Asociación de Industriales y coincidimos yo estando en el gobierno. Después presidió la Asociación de Productos de Puerto Rico y es un líder extraordinario. Me parece que fue candidato a la gobernación, como ustedes saben. Así que Manolo tiene una historia muy bonita a nivel empresarial y personal. Conozco a sus hijos, a Mateo, y yo creo que es una persona que traería la experiencia, la capacidad. Viene del sector privado, ha creado empresas, que yo creo que hay que fomentar empresarismo, y tiene las canas, ¿verdad? Como se dice, nada en contra de la juventud, pero yo creo que en un momento como este requerimos gente que haya pasado por eventos difíciles, y Manolo está exportando su producto a Estados Unidos. Así es. Y creo que sería un gran nombramiento para echar hacia adelante la economía de Puerto Rico.
Gustavo, hablando de fondos federales, los 2.200 millones dados en la ley CARES vencen el 30 de diciembre. La gobernadora está pidiendo un tiempo adicional al gobierno federal para que, ¿verdad?, esa fecha sea extendida y poder usar los 2.200 millones por si en efecto decide por un cierre de 2 semanas. Leo de la prensa dice, su propuesta incluye un cierre total los domingos, tal como se hizo al inicio de la pandemia en marzo, y poner a correr los 2.200 millones de la ley CARES para pagarle a los comerciantes las nóminas por esas 2 semanas de cierre. ¿Esto ayudaría un poco o sin un plan, pues no sería como que un salvavidas muy significativo? Mira, ahora te voy a decir esto, y déjame ver cómo me organizo los pensamientos para ser cuidadoso con lo que voy a decirte, porque es que ya yo no puedo, ¿cómo se diría esto? Quiero ser bien cuidadoso y diplomático en lo que te voy a decir. Entre agosto y septiembre del 2020, este año, diversos gremios empresariales, no voy a decir los nombres porque quiero ser ético, le plantearon a la gobernadora de Puerto Rico a través de AFAF, Omar Marrero, que es la persona que administra este dinero de los CARES Act, diversas propuestas para que ese dinero se maximizara en aquel momento. Y la burocracia se sentó encima del proceso. Eso es factual. Y ahora, de cara a que se acabe el año, vienen a decir que vamos a usar esto para ayudar a las nóminas. Yo no tengo problema que lo hagan ahora, pero desde agosto y septiembre, tengo las evidencias por si acaso, tengo los estudios que se hicieron. Y gremios empresariales y gente seria de este país fue allí y le planteó esto, y ellos se sentaron en la burocracia. Posiblemente porque venían las primarias, posiblemente porque estaban mirando para usarlo para otras actividades. Así que me parece que es una falta de respeto a la integridad del sector privado de este país. Que vengan ahora, que se está acabando el cuatrienio, que hay un cambio de gobierno federal, a decir que van a pedir una extensión del dinero cuando aquí por meses hubo gente que fue allí con diversas iniciativas, los hoteles, los centros comerciales, los pequeños comerciantes, y no hicieron nada. Así que ojalá lo hagan ahora, pero yo creo que el país entienda que tenemos un gobierno incapaz. Y yo trato de controlarme cuando oigo estas cosas, porque honestamente me afecta mi paz mental. O sea, yo cogí desde que llegó Acción de Gracias, desde el miércoles, me apagué de las redes, traté de no ver periódico, manejé un tema de salud que afortunadamente está bajo control, pero es, o sea, hiere la retina. O sea, hiere la retina escuchar al gobierno a estas alturas del juego, lo que tú me estás diciendo, Juan Carlos, y obviamente, ¿verdad?, te pido disculpas, sí, pero es realmente sorprendente la mediocridad y la incapacidad que este gobierno ha demostrado en los últimos meses con estos recursos. Y estoy, ¿verdad?, bien, te digo que y te pido mil disculpas porque no es no es la manera que debo comunicar esto, pero yo oigo esta historia y de verdad que no lo puedo creer, porque aquí está sucediendo mucha gente. Sí. Está quebrando muchos negocios, hay mucha gente pasándola mal, y ahora vienen de cara a que se acabe el año a pedirle al Congreso, que está disfuncional, que no hay un presidente todavía declarado, a ver si los federales te dan permiso. Es una incapacidad terrible, y la ciudadanía tiene que pedir cuenta, tiene que seguir cuenta y hacerlo responsable a esta partida de incompetente que dirige el gobierno de Puerto Rico. Oye, Gustavo, todavía, bueno, yo sé la respuesta, pero te voy a calentar un poquito más de lo que está. Pero todavía no ha habido ningún acercamiento a que Gustavo pueda ser parte de algún foro asesor. No, mira, es que y agradezco la pregunta porque oye, pero mira, Moraima, y tú igualmente nos conocemos hace muchos años. Sí. Ya esa etapa ya pasó. Yo sí humildemente creo que soy más útil a Puerto Rico desde mi oficina como economista. Yo tengo un equipo de trabajo de 5 economistas, producimos análisis, compartimos muchos análisis en distintos foros de manera gratuita. Estoy con ustedes aquí, disfruto mucho, ¿verdad?, este espacio y lo agradezco de corazón el poder estar este ratito siempre con ustedes. Pero yo creo que mi etapa de gobierno ya pasó. Yo creo que eso fue un momento bueno para mí. No me arrepiento de haber estado 10 años en el gobierno de Puerto Rico. Traté de dar lo mejor, pero creo que en este momento el gobierno está disfuncional. ¿Sabes? La clase política ha secuestrado el proceso de la gestión pública.
y yo no voy a participar ni voy a hacerme cómplice de ningún gobierno que no esté enfocado en atender los problemas del país. Yo sé lo que hay ahí y respectivamente la figura. O sea, yo no voy aquí a estar señalando a nadie en particular, pero la estructura está podrida. O sea, la estructura del gobierno de Puerto Rico está podrida. O sea, el gobierno no funciona. Y hasta que no haya un desplome, que la gente sienta que hay una crisis real, la gente no va a exigirle cuenta a estos políticos. Sí. Y todo el mundo llega con el mismo sonsonete, con la misma retórica de siempre. Y yo, ¿verdad? Creo que voy a ayudar más desde afuera, como está ayudando otra gente. Ustedes mismos creo que le hacen un buen servicio a Puerto Rico abriendo este espacio de diálogo y llevando un mensaje positivo en su emisora. Y yo creo que la ciudadanía tiene que hacerse protagonista de estos procesos. Ya la audiencia nuestra está bastante madura para entender que tus comentarios no son político-partidistas. Claro. Has sido claro en tu crítica para ambos colores que nos han gobernado. Y yo creo que el país está bien claro con las posiciones de Gustavo Vélez, que cuando dice algo no es porque estás defendiendo a un color y tirándole al otro, sino que tú has puesto a ambas administraciones azules y rojas en una posición de que han gobernado mal y que la parte económica la han manejado muy mal. Y yo estoy seguro que los oyentes en esta mañana te pueden acreditar. De hecho, el crecimiento de los partidos emergentes, precisamente, y el desinflarse de los partidos principales, es la muestra en que el pueblo está buscando alternativas en partidos emergentes, porque está también defraudado en la parte económica de cómo los dos partidos principales nos han manejado, que nos han traído hasta aquí. Y es triste escuchar a Gustavo, una persona con tanta experiencia, decir, yo para allá no voy, esto no sirve, y personas como él las necesitamos, ¿verdad que sí? Totalmente. Y entonces yo sé el calibre que hay ahí, porque como él bien dice, nos conocemos de años, hemos participado en talleres juntos y sé el calibre. No es lo mismo escucharlo acá, escucharlo en un grupo de empresarios, ver la cara de esos empresarios, cómo salen, ¿no? Con la radiografía del país, pero no te sientas, ¿verdad?, con nosotros, no te tienes que disculpar, porque sabemos la frustración que se siente, también la hemos sentido, o la sentimos, vamos a decir. No, y reciproco tus palabras, Moraima, y agradezco, y respeto mucho la amistad que hemos construido en este espacio y este diálogo sincero que hemos tenido los pasados meses. Y yo me hago eco de la frustración que colectiva. Ustedes lo tienen que estar sintiendo en la calle, en los comentarios en las redes sociales. La gente está frustrada. Y vuelvo y digo, nos toca a nosotros echar el resto. Pero hasta que no hasta que no haya un saneamiento de la gestión pública, no va a haber un cambio en Puerto Rico. Yo lo que le pido al ciudadano es que asuma la responsabilidad lo más que pueda, para que no descanse en que le viene dinero nuevo de los federales, el partido que llegó nuevo. Aquí hay que cada uno asumir su cuota de responsabilidad. Es la única manera que vamos a levantar a Puerto Rico, que usted tenga independencia de criterio, usted pueda exigir. Porque tú sabes cuál es la tragedia que hay al final del día, que los partidos y los gobiernos saben, cuando se sientan en la fortaleza, en la legislatura, que mucha de la gente está viviendo día a día y no está vinculado necesariamente a estos procesos, y que la gente en gran medida los gobiernos los manipulan con estribillos y con encuestas y con promesas, y la gente compra las lealtades con puestos del gobierno y con contratos. Entonces el país tiene que salir de esa zona de comodidad, y yo no me pido problemas por estas posturas, pero yo, si voy a estar en los foros como este, voy a hablar la verdad, aunque tenga un costo, porque lo ha tenido, un costo personal, un costo a veces hasta profesional, económico, porque estos partidos toman represalias y lo hacen con otras personas igual. Y yo pues vivo con eso, pero yo creo que a mis 51 años, si voy a estar hablando públicamente, voy a decir la verdad, tratando que el país la entienda. Y sin ofender a nadie, ¿verdad? Yo es mi posición muy mía, y creo que el cambio tiene que venir por ahí. Así que nada, yo ¿verdad? Lo que decide el gobierno con respecto a eso, pues será, y cada cual que asuma su responsabilidad y tratemos de hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Vamos camino a un nuevo año, a una nueva década, y me parece que hay una gran oportunidad, una gran oportunidad histórica. Ya he hablado con algunos de los nuevos candidatos electos, porque tengo comunicación y amistad con algunas de estas personas en la legislatura, en las alcaldías, y creo que hay gente buena, pero tienen que hacer un
un reenfoque y poder tener un mayor nivel de solidaridad y sensibilidad hacia las necesidades que tiene Puerto Rico. Así que nada, podemos seguir de aquí los cuatro y quizás montamos un movimiento, tú y yo, Moraima, Juan Carlos y Fernando, un movimiento ciudadano de empresarios y gente claro que vaya allí a llevar ideas. Eso puede ser también, para eso quizás estoy disponible para el 24. Juan Carlos, y te postulamos a ti para gobernador. Pues mira, yo iba a cerrar el segmento diciendo lo contrario. Lo contrario. Si Gustavo Vélez se postula, yo estoy seguro que el país lo elige. Mira, porque no es un político. Moraima puede ser una buena comisionada residente y Fernández lo podemos enviar allá para el Departamento de Hacienda y yo los asesoro. Está bueno. Ay, Gustavo. Gracias, Gustavo, lo considero en este patrenio. A ver, Dios te abrazo, cuide. muchas bendiciones, me comprometo en la próxima segmento ir allá personalmente y nos damos un cafecito. Dile a Juan que te mandé un achiqui, te mandé un achiqui. Nos vemos pronto. Sí, un abrazo. Te queremos ver acá, un abrazo. Gustavo Vélez, 8:28 de la mañana. Estás en ruta Nueva Vida 97.7. Por ahí viene nuestro amigo.